Dios le bendiga a la iglesia en esta noche. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. El único que merece gloria, alabanza, adoración es nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, hermano, en la casa del Señor para poder nuevamente compartir el bendito y fiel mensaje del Señor que siempre conforta nuestra alma, conforta, hermano, todo nuestro ser. Hay mucha gente que a veces viene atribulada, hermano, con dificultades, con problemas, porque sabemos que mientras estemos en esta tierra siempre va a haber, hermano, problemas, pero la confianza que tiene el creyente es que estamos del lado vencedor. Amén. Cristo ya venció por nosotros. Amén. Y la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Amén. Así que, hermano, levantar ese ánimo, levantar esa fe. Amén. Los tiempos son difíciles, los tiempos son muy difíciles, pero creemos de que Dios, hermano, tiene un propósito con su iglesia. Y yo creo que los tiempos difíciles es cuando la iglesia se levanta o debe levantarse. Amén. Es cuando queremos más orar por ver la necesidad que hay en nuestra ciudad, por ver la necesidad que hay en nuestro país. Es cuando la iglesia más fervor debe tener hacia nuestro Dios. Amén. Así que, hermano, la palabra nos anima, nos instruye en muchas maneras, pero más que todo, hermano, llena nuestro ser para poder mantener nuestra fe en el Señor. Amén, mis hermanos. Así que vamos en este momento a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, mis hermanos. Vamos a leer un momento esta breve lectura de la palabra de Dios. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, del verso 6 al verso 11. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, del verso 6 al verso 11. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a hablar, hermano, de un personaje que tal vez usted ya lo ha escuchado o ha leído, pero vamos a ver un poco la historia de esta persona. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 6 al 11, dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión con el Santo Espíritu de Dios. Dice así: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Amén. Quiero que ahí, mientras usted está sentado, hermano, vamos a levantar una oración a nuestro Dios, decirle: gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por en esta noche hemos leído tu bendita y fiel palabra de nuestro Dios. Te pedimos, Señor amado, que tú nos hables a través de tus hijos, Señor amado. Que hables a través de tu palabra, Dios amado, para edificarnos, para exhortarnos y para confortarnos, Dios. Que seas tú, Padre Santo, a través de tu siervo, y que tu Espíritu Santo traiga fortalecimiento, traiga ánimo, traiga, Padre Santo, una palabra que conforte nuestra alma para seguir adelante en este camino al cual hemos escogido, Dios. Bendice este culto de oración, Padre Santo, que tú seas glorificándote grandemente en todo lo que vayamos a hacer en este lugar, Padre. Lo declaramos, Padre Santo, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, hermano. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, hoy vamos a compartir un mensaje que le he puesto como nombre: cuando la gloria de Dios llena tu casa. Cuando la gloria de Dios llena tu casa. Leemos una parte de esta historia de este personaje que se llama Obed-Edom. Amén. Mire, cuando David recuperó el arca del pacto que le pertenecía a Israel, pero estaba en manos de los filisteos, en manos de un pueblo enemigo. Pero David recupera el arca, la recupera
Y cuando recupera el arca, él la tiene en Judá y la quiere trasladar desde Judá hasta Jerusalén, a otra ciudad, para poder tener ahí el arca de Dios o el arca del pacto. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que David comete un error, porque Dios había establecido en el libro de Éxodo, dando indicaciones que solamente el arca del pacto la podían llevar los sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví. Por eso el arca del pacto tenía como unas maniguetas que tenía aquí para poner los hombros y poder cargarla y llevarla. Pero David no hizo eso. David hizo lo mismo que hicieron los filisteos: ponerla encima de unos bueyes, de unos animales, y dirigida por dos personajes que se llamaban Usa y Ahío, que eran hermanos, hijos de Abinadab. Y cuando estos animales iban llevando el arca del pacto desde Judá hasta Jerusalén, ¿qué pasa? Que uno de los animales tropieza, y en el momento de tropezar, hermano, Usa pone su mano para detener el arca y no se caiga. Pero estaba establecido por Dios que el arca no la podía topar cualquiera. Y por ese momento dice la Biblia que Dios hirió a Usa de muerte, que cayó muerto en ese momento por causa de querer detener el arca para que no se caiga. Pero el error no fue de Usa, el error fue de David, de no haber hecho como Dios le había mandado hacer, que tenían que los sacerdotes llevar el arca como debía de ser. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, a nuestra forma, a nuestra manera, pensando que le podemos enseñar a Dios las cosas, es cuando nos va mal. Y creó en David, hermano, un temor, un miedo, porque bueno, dijo: Dios se va a encender en ira contra mí. Y no quiso llevar el arca del pacto a su ciudad ni a su casa, sino que dijo, bueno, al primero que vio, dijo: a ti, Obed-edom, en tu casa se va a quedar. Amén. Mira, hermano, cuando pasa esto, Obed-edom es el privilegiado de llevar el arca del pacto. Imagínense, hermano, todo el pueblo de Israel, dicen los primeros versículos de 1 Samuel que fueron 30,000 personas. Y todos fueron ahí viendo el arca del pacto. Imagínense, al ver esa escena, David le dice a Obed-edom: tenla en tu casa. Humanamente, ¿usted cree que no le hubiera creado miedo de ver después que una persona cayó muerta? Humanamente hubiera creado un poco de temor de decir: bueno, ¿y si yo también la toco y me muero? ¿Qué me pasará? ¿La llevo o no la llevo? Pero Obed-edom recibió el arca en su casa. Amén. Hermano, la Biblia nos relata de un hombre que fue bendecido grandemente al llevar la presencia de Dios a su casa por medio del arca del pacto. Amén. Si queremos atraer, hermano, la presencia de Dios a nuestra nación, a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, a nuestra casa, debemos primero enseñar a cada familia a levantar un altar de adoración a Jehová en medio de nuestro hogar. Hermanos, Obed-edom aceptó el reto y dijo: yo tengo el arca en mi casa. Y la Biblia, hermano, enseña que cuando recibió el arca en su casa fue bendecida. Por llevar la presencia de Dios, hermano, a su casa, Dios bendijo su familia y todo lo que él tenía. Y por eso él empezó a alabar al Señor, y no solamente a alabarle, sino también a servirle. Porque cuando la presencia de Dios llegó a su casa, comenzó a haber un cambio. Porque cuando la presencia de Dios llegó a su casa, comenzó a ver que fue prosperada, fue bendecida. Hermano, cuando alguien obedece a Dios y su palabra y sus mandamientos, cuando hace alguien lo que Dios establece en su palabra, cuando comenzamos a levantar un altar de oración en nuestra casa, hermano, es cuando Dios comienza a bendecir nuestras vidas. Hermano, no es algo de suerte, no es tu sabiduría, no es nuestro hermano, nuestra fuerza, es el poder de Dios que nos da la oportunidad de ser bendecidos. Tenemos que entender, iglesia del Señor, que nuestra prosperidad, nuestra bendición, nuestra familia, nuestro matrimonio va a ser bendecido, hermano, siempre por el Señor. Es la palabra de Dios a través de su presencia, es la que trae cambio y transformación a nuestra vida. Hermanos, el arca del pacto, ¿qué significaba el arca del pacto? La Biblia nos dice que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. No sé si usted habrá escuchado, lo habrá leído, lo habrá estudiado. En el Antiguo Testamento, el lugar donde descansaba el arca del pacto era un lugar que era llamado lugar, hermano, el templo donde estaban los sacerdotes, y era compuesto por 3 partes.
que eran los atrios donde estaba el pueblo, el lugar santo, amén, y el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote. Y en ese lugar exclusivo estaba el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Amén. Hermano, el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y a través del arca del pacto Dios le hablaba a su pueblo, porque era su viva presencia la que estaba ahí. Hermano, el arca del pacto contenía 3 cosas dentro del arca. Amén. Tenía 3 cosas. Tenía las tablas de la ley que había sido dado por medio de Moisés. Tenía la vara de Aarón, la que reverdeció. Y tenía el maná del cielo que había dado el pueblo cuando el pueblo tuvo hambre. Amén. Ahora, ¿qué significan las palabras, las tablas de la ley? La tabla de la ley, hermano, es la palabra de Dios. Son ordenanzas, son leyes, estatutos de las cuales el pueblo tenía que obedecer. Hermano, para poder tener el arca del pacto o la presencia de Dios, hermano, dentro del arca había las tablas de la ley, que significa la palabra de Dios. Mire lo que dice un momento Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, mi hermano. Vaya un momento al libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Mire, y hay un título ahí, dice bendiciones por la obediencia. Y el versículo 1 y 2 dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner, ¿por qué cosa? Por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La Biblia dice en Deuteronomio: acontecerá que si pones atención atentamente a la palabra de Dios, a sus mandamientos, y los pones por obra, acontecerá que las bendiciones te perseguirán. Y no tendrás que estar persiguiendo las bendiciones, hermano, sino que ellas tocarán tu puerta para bendecirte. Cuando ponemos por obra la palabra del Señor, hermano, las bendiciones te van a seguir a ti y no tú a ellas. Amén. Porque la Biblia dice que si ponemos atención a lo que ella dice y la ponemos por obra, acontecerá que estas bendiciones te perseguirán. Eso representa la palabra de Dios o las tablas de la ley en el arca del pacto. ¿Qué representa la vara de Aarón, hermano? Representa la manifestación del Espíritu Santo, sus frutos y sus dones. La Biblia dice que hay dones del Espíritu Santo y hay frutos del Espíritu Santo. Pero la diferencia entre los dones y los frutos es que cuando usted y yo tenemos los dones y son manifestados a través de nuestra vida, los que se benefician son los demás. Un ejemplo: si usted tiene el don para poder predicar, tiene el don para poder, facilidad de palabra para poder hablar, la gente se agrada de lo que usted predica. Y hermano, y ellos son los beneficiados porque gustan del don que Dios le ha dado. Pero los frutos del Espíritu, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, hermano, son beneficios para nosotros. Y son esos los que nos van a llevar a la salvación, porque la Biblia dice: para tales cosas no hay ley. Así que los dones son, hermano, para que la gente se beneficie a través de los dones que Dios nos ha dado. Don de sanidad, hermano, el don, hermano, de predicar, el don de enseñanza. La gente se beneficia de eso, pero los frutos del Espíritu nos beneficia a nosotros. Amén. Y lo más importante entre los dones y los frutos son los frutos, porque los dones pueden salvar mucha gente, pero los frutos te salvan a ti mismo. Amén. Y eso representa la vara de Aarón, hermano, el fruto del Espíritu Santo. Hermano, lo que debe reproducir, porque hermano, cuando uno conoce a Cristo, no debe quedarse igual. Debe ser, hermano, alguien reproductivo, alguien que progresa, alguien que, hermano, que avanza, alguien que no se queda estancado, que no sigue siendo la misma persona, sino que refleja el fruto del Señor. Amén. Eso representa la vara de Aarón. Y lo que dice, hermano, más adelante, el maná, el pan del cielo,
es decir, Jesús como lo enseña en el Evangelio. Amén. Quiero que vaya un momento al Evangelio de Juan capítulo 6. Vamos un momento al Evangelio de Juan capítulo 6. Versículo 31, mis hermanos. Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, verso 31 dice, del 31 al 35, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que de mí cree no tendrá sed jamás. Representa el maná, hermano, el pan del cielo que es Jesucristo. Amada iglesia del Señor, todo aquel que se apega a Jesucristo no tendrá hambre jamás. Jesús sacia nuestra vida. Todo nuestro ser, hermano, necesita ser saciado. Y nuestra alma, nuestro espíritu, la única manera de ser saciada es a través de Jesucristo. Es la única manera. Y esto representa el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Hermano, en 3 meses que estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, recibió bendiciones que él nunca esperaba. Obed-Edom tuvo 3 meses el arca en su casa. Y en esos 3 meses que él estuvo, hermanos, recibió bendiciones que él nunca esperaba. Cuando en un hogar, los cabezas de hogar deciden establecer a Dios y su presencia como la esencia y los cimientos de su hogar, todo se torna en bendición. Si usted y yo somos cabeza de hogar, si usted y yo somos, hermanos, los padres, hermanos, que somos cabeza de hogar, o madre, hermanos, que son cabeza de hogar, somos los que cimentamos la palabra de Dios y la presencia de nuestra familia, todo se va a tornar para bendición. Mire, hace un tiempo atrás, mi esposa siempre me decía, cuando nos reunimos, dice, para leer la Biblia y hacer entre nosotros una reunión, y estábamos así que lo dilatábamos, y llegó el momento en el cual comenzamos a hacerlo como familia. Amén. Y cada lunes nos reunimos en familia para poder compartir un mensaje de la palabra con mi esposa y mis 3 hijos. Y cada vez que les enseñamos, a veces mis hijos me preguntan y dicen, ¿y el lunes qué historia vamos a ver? Porque a veces les narro historias de la Biblia, les narro historias, les doy una enseñanza. Y lo que ellos aprenden, hermano, después van y lo comparten a otras personas. Una vez mi hija pequeña Vicky, yo siempre le decía, ¿cuántos han escuchado estas palabras? Dice, para todo hay solución menos para la muerte. ¿Cuántos han escuchado esto? Amén. Muchos hemos decidido, para todo hay solución menos para la muerte. Y un día le dije a mi hija, le digo, no, mi hijita, le digo, para todo hay solución, hasta para la muerte hay solución. Jesús dijo que el que cree, aunque muere, vivirá. Y un día el profesor de mi hija en la escuela ha dicho, han estado haciendo una tarea y el profesor le ha dicho, no te preocupes, dice, para todo hay solución menos para la muerte. Y mi hija le ha dicho, no, profesor, hasta para la muerte hay solución, Cristo Jesús. Amén. Porque cuando tú estableces, hermano, cuando tú estableces la presencia de Dios en tu familia, tus hijos también van a ser bendecidos, porque tú vas a transmitir algo a ellos. Y ese es nuestro mejor legado, esa es nuestra mejor herencia, que nuestros hijos, hermanos, desde pequeños sean instruidos en la palabra, para que cuando crezcan no tengamos que tener, hermanos, que sudar la gota gorda porque se han desviado, porque se han apartado, que desde pequeños entiendan el temor al Señor. Amén. Entonces, hermanos, como cabeza de hogar somos los llamados a poner como cimiento en nuestro Dios y a traer la presencia de Dios. Porque muchas veces como padres hemos sido los culpables de traer no la presencia de Dios, sino otras cosas a nuestra casa. Mire, cuando yo era todavía niño, admiraba a mi padre por la parte como él trabajaba, porque nunca dejaba de trabajar, no se quedaba, hermano, él buscaba la manera de trabajar.
y siempre nos enseñó a trabajar honradamente. Pero otra parte que él tenía, que era negativa, también la admiraba porque yo no conocía a Dios. Yo conocía a Dios a los 18 años. Era que le gustaba tomar y yo decía, bueno, yo cuando sea grande también quería ser como él. Amén. Entonces, depende, hermano, qué estamos llevando a nuestra casa. Muchas veces la ira, el mal humor, los gritos, hermano, las malas palabras son atraídos por los padres y queremos que nuestros hijos sean diferentes. Cuando tú traes la presencia de Dios, eso va a contagiar a ellos, pero tú también cuando traes cosas malas, también los va a contagiar. Y depende de nosotros qué queremos traer a nuestra casa. Si la presencia de Dios para que nos bendiga o traer cosas malas para que nuestros hijos después decimos, ¿por qué mi hijo salió así? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se desvió? Y queremos que otros solucionen nuestros problemas que nosotros mismos creamos. Somos llamados como cabeza de hogar a traer la presencia de Dios a nuestra casa y no nuestras cosas. Obed-Edom, hermano, convirtió su casa, su hogar, en un glorioso altar de adoración. Dios quiso, hermano, morar allí, desatando su poder, su vida y prosperidad en la casa de Obed-Edom. Él no tuvo miedo, hermano, a pesar de lo que pasó. Él no tuvo temor de aceptar la presencia de Dios, que era el arca del pacto en su casa, sin saber de que Dios le iba a bendecir. Porque muchas veces nosotros condicionamos las cosas. Yo voy a hacer esto, pero si tú me bendices. No, Obed-Edom no sabía si le iba a bendecir. Su acto de fe, su predisposición, Dios vio eso y Dios le bendijo. Nunca busques a Dios esperando algo a cambio. Busca a Dios porque Él primeramente nos amó. Y el resto Dios te va a bendecir, porque Obed-Edom no dijo, Señor, yo voy a tener el arca en mi casa, pero a cambio de eso te pido que me bendigas. Nunca dijo eso. Él la recibió con agrado, con alegría. Y cuando recibió la presencia de Dios, que era el arca de pacto, dice la Biblia que Dios bendijo su casa. Amén. Nunca pongamos condiciones a nuestro Dios. Hermano, el plan de Dios hoy es prosperar a su pueblo, no solamente porque diezmas y ofrendas, sino a través del camino más excelente, que es la oración ferviente y nuestro servicio. Cuando tú sirves a Dios, hermano, Dios toma en cuenta tu servicio. Cuando tú adoras al Señor, Dios toma en cuenta tu oración. Cuando tú le alabas a Dios, hermano, aún las pruebas, Dios toma en cuenta esa alabanza. Porque cuando Pablo estaba encarcelado, preso, agarrado de manos, comenzó a alabar a Dios y las cadenas se rompieron. Cuando tú comienzas a alabar a Dios, aún en las circunstancias difíciles, es cuando Dios se manifiesta. No sé qué situación estés pasando, no sé qué situación estés, hermano, pasando en este momento, pero lo único que te digo, hermano, que la alabanza, la oración a Dios rompe las cadenas. No dejemos de adorar a Dios, hermano, porque la bendición está pronto a llegar. Hermanos, Dios no solamente quiere bendecirnos para allí llevar bendiciones a nuestros hogares, Él quiere producir esas bendiciones desde nuestras casas. Aquí venimos, hermano, a escuchar la palabra. Aquí venimos a ser instruidos a través de la palabra. Aquí venimos, hermano, a escuchar enseñanzas de la palabra. Pero es en nuestra casa, es en nuestro seno familiar donde nosotros debemos comenzar a atraer la bendición de Jehová. Es en nuestra casa, hermano, cuando comenzamos a adorar a Dios, cuando empezamos a honrarle con nuestro testimonio, cuando nuestros vecinos vean en nosotros que somos un ejemplo. Amén. Que usted y yo, hermano, no somos personas que andan en discordias, en problemas, en chismes y discutiendo con cualquier persona por cualquier cosa. Amén. Porque mucha gente, hermano, en la iglesia se comporta de manera, pero en casa o en el trabajo de una forma diferente. No debemos ser así. Amén. Es en nuestra casa donde la gente, nuestros hijos, nuestras esposas, los esposos, los papás, los hermanos, dan testimonio de usted. Esa es nuestra primera iglesia. Esas son nuestras primeras ovejas. Amén. Entonces, cuando usted en casa da un buen testimonio, hermano, la bendición comienza a caer en sus vidas. A pesar de la crisis que esté pasando el país, a pesar de los problemas que estamos pasando, hermano, Dios te bendice. Amén. Y mi querido hermano, es donde está la presencia de Dios, la vida del ser humano cambia.
Hermano, yo no creo a aquellos que dicen, hermano, yo conozco a Cristo y no puedo cambiar. Déjame decirte, amado hermano, amigo, que no has conocido el verdadero Cristo, porque todo el que conoció a Jesucristo nunca volvió a ser igual. Todo aquel que conoció verdaderamente a Jesucristo nunca volvió a ser la misma persona. Siempre vemos en la Biblia que todo aquel que conoció a Cristo hubo un cambio en su vida y fue demostrado. Y la Biblia lo narra, porque todo aquel que conoce a Cristo, las cosas cambian. Solamente cuando traemos la presencia de Dios, cuando conocemos al verdadero Cristo, es que las cosas comienzan a cambiar y debe notarse. Y si en usted no está pasando eso, busquemos a Dios. No seamos, hermano, oidores olvidadizos. Una vez decía alguien, se nos entran por un oído y se nos sale por los dos. Porque decimos, hoy qué bonito habló el hermano, qué bonito predicó el pastor, qué bonito predicó el hermano la semana pasada. Pero estamos poniendo por obra lo que aprendemos. Estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios. De esa manera atraemos la presencia de Dios a nuestra vida. Hermano, ¿qué sucede cuando la gloria de Dios sí está en nuestra casa? Vamos a ver qué sucede cuando la gloria de Dios sí está en nuestra casa. Lo primero que sucede, hermano, es que la presencia de Dios renueva y fortalece, hermano, nuestras vidas. Quiero un momento que lea el Salmo número 1. Un salmo muy conocido, mi hermano, y a veces por muchos aprendido de memoria. Pero mire lo que dice el Salmo número 1, versículo 3. Salmo 1, 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué sucede cuando la gloria de Dios, hermano, sí está en nuestra casa? La Biblia dice que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, ¿qué es lo que hace primeramente Dios? Dios, a través de su presencia, renueva y nos fortalece y nos da nuevas fuerzas. Cuando estás cansado, hermano, cuando sientes atribulado, cuando sientes que no tienes fuerzas, es cuando Dios te da nuevas fuerzas. Yo sé que mucha gente, hermano, ha querido tirar la toalla. Yo sé que mucha gente ha querido desistir por causa de las tribulaciones, las pruebas que a veces pasamos. Pero sin embargo, amada iglesia, quiero decirte que no debes desistir, porque el Señor nos ha llamado, no para derrota, sino para victoria. Y cuando te sientas triste y afligido, busquemos a Dios, porque de Él encontraremos nuevas fuerzas. Amén. Solamente en Jesucristo encontraremos el verdadero descanso. Solamente a través de su palabra encontraremos verdadero descanso. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31 dice la Biblia: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y se levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿a quiénes va esta promesa? A los que esperan en el Señor, a los que no son impacientes. Porque hay mucha gente, hermano, que a veces pide algo a Dios y quiere, pero así ve. La Biblia dice que los que esperan en Jehová, Dios dará nuevas fuerzas. Hermano, cuando tú y yo esperamos en Dios, la presencia de Dios renueva nuestra vida, nos fortalece y nos da nuevas fuerzas. Mucha gente, hermano, que a través de las tribulaciones, a veces oran por su matrimonio, por su esposo o por su esposa, por un hijo rebelde. Y a veces vemos que las cosas están difíciles. A veces vemos que las cosas no cambian pronto. A veces vemos que las cosas no suceden pronto. Pero la Biblia dice que los que esperan en el Señor, ellos tendrán nuevas fuerzas. Fortalecámonos en el Señor. Solamente en su palabra encontramos esperanza. Hermano, todo aquel que ha confiado en el Señor no ha sido defraudado. No ha sido defraudado. Solo nos toca esperar en Dios para obtener las nuevas fuerzas en nuestra vida, hermano, porque cuando traemos la presencia de Dios a nuestro hogar, Él nos fortalece. Muchas veces decimos, es que no siento la fuerza de Dios en mi vida. Es porque a veces la presencia de Dios no está en nuestra casa.
Porque la presencia de Dios, hermano, se ahuyenta cuando el pecado está en el hogar. Porque la presencia de Dios, hermano, se goza en la santidad, en la búsqueda de sus hijos. Cuando comienza a escuchar malas palabras en la casa, hermano, la presencia de Dios comienza a ahuyentarse de ti. Y decimos, pero no recibo nuevas fuerzas de Dios. ¿Cómo la vamos a recibir si la ahuyentamos a través de nuestras actitudes? Amén. Las nuevas fuerzas vendrán cuando la presencia de Dios está en nuestra casa y cuidamos de ella. ¿Cuántos han recibido una visita en su casa de algún familiar, algún amigo, alguien del extranjero o alguien que viene de otra ciudad? ¿Cuántos algún día han recibido una visita? Levante su mano. Amén. ¿Sí o no que cuando usted recibe una visita, qué hace usted? Comienza a barrer, a tirar la basura debajo de la alfombra, pero trata de tener todo limpio. Amén. Para que el visitante vea y tenga una buena impresión de nosotros. Amén. Y comenzamos a limpiar, y en el cuarto donde se va a quedar limpiamos. El que nunca trapeamos, comenzamos a trapear, con tal de que aquella persona sea bien recibida. Cuánto más la presencia de Dios, que es su santidad, que es su poder, que trae bendición. ¿Cómo no preparar nuestra casa para recibir su bendición? ¿Cómo no preparar la casa de nuestra vida, hermano, para poder recibir su presencia? Amén. Y es ahí cuando recibimos nuevas fuerzas. Es ahí cuando recibimos el poder de Dios en nuestra vida, que a pesar que estamos atribulados, en problemas, hermano, pero seguimos adelante. No decaemos. ¿Usted cree, hermano, que nosotros como cristianos no pasamos tribulaciones? ¿Usted cree que nosotros como pastores o líderes no pasamos pruebas? Pasamos pruebas, mi hermano. Pero nuestra diferencia es que estamos con el Todopoderoso. Amén. Y de Él recibimos nuevas fuerzas. De Él recibimos el poder. De Él recibimos, hermano, nuestro ánimo para seguir adelante y no decaer. Amén. ¿Qué más recibimos, hermano, cuando la presencia de Dios está en nuestra casa? Hermano, la presencia de Dios produce esperanza, aun cuando nadie cree en ti. Hermanos, nosotros recibimos esperanza a través de la palabra de Dios. Hermano, hay una ola hoy en día en este siglo XXI, hermano, de enfermedades que tienen que ver con el problema del estrés, la ansiedad, hermano, alteraciones en el sistema nervioso. Hay mucha gente, hermano, que está sufriendo de esto. Hay gente, hermano, que no duerme, que no tiene paz para dormir. Hermanos, el único que nos puede sanar es aquel que nos creó. Él dice que nos dio espíritu, alma y cuerpo. Y esas tres áreas de nuestra vida, solamente Jesús las puede sanar. Amén. Hermano, hemos venido a través de problemas en familia. Cuando hemos sido tal vez pequeños, hemos sido maltratados, hermano, psicológicamente con palabras hirientes, con palabras despectivas, hermano, tal vez por nuestro color de piel o por nuestra forma de nuestro cuerpo, hermano, por nuestros errores. Hemos sido catalogados a veces ineptos, inútiles, no servimos para nada. Mucha gente ha venido con eso en su mente, hermano, y le ha lastimado. Y ya, hermano, a veces hoy en día vemos cómo hoy en día los niños, hermano, existe el bullying en los colegios, en las escuelas. Hermano, y eso crea, hermano, en ellos una alteración en sus emociones. Y eso a la larga, cuando crecen, hermano, crecen con problemas en problemas, hermano, sistemáticos en lo que tiene que ver el sistema nervioso. Y mucha gente, hermano, sufre de aquello. Pero solamente en Jesús encontramos esperanza. Solo Él puede sanar nuestra alma. El dolor que sentimos en nuestro corazón por el maltrato, a veces de los esposos que maltratan más a su esposa con palabras hirientes, diciendo, hermano, palabras que a veces ofenden y traen, hermano, tristeza a su corazón. Solamente Jesús puede sanarlo. Solamente en Jesucristo encontramos la verdadera paz, porque Él nos da la paz que el mundo no nos puede dar. Solamente en Él encontramos esperanza. Vaya un momento al libro de la carta a Romanos, mi hermano, capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra del Señor, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, en Dios y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Solamente Jesús puede llenar ese vacío que tal vez en nuestra niñez o juventud fue lastimada. Hermano,
En el último campamento de jóvenes que hubo un gran porcentaje, no sé si exagero, pero un 40% o 50% de los jóvenes vivían sin sus padres. Amén. Cosa que cuando se habló el tema de los padres, hermanos, mucha gente no se identificaba porque fueron abandonados por sus padres, fueron dejados por sus padres por otros compromisos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Eso afecta mucho a los jóvenes hoy en día, por la falta de una figura paterna o materna en la casa. Hermanos, y solamente en Dios encontramos esperanza para hallar gozo aún en esos problemas. Y solamente Jesús puede sanarlas. Hermanos, cuando la presencia de Dios está en nuestra casa, cuando atraemos la presencia de Dios a nuestro hogar, de esa manera Dios crea esperanza en nosotros, que a pesar de que hayan pruebas, dificultades, aunque nos hayan abandonado, aunque nos hayan dicho palabras hirientes, hermano, creemos que Dios nos ama, porque Él dice en su palabra que Él nos ha amado con amor eterno, hermano. Por tanto, Él ha prolongado su misericordia. Aunque todo mundo te dé la espalda, aunque todo mundo, hermano, no te pueda dar lo que tú necesitas, solamente en Jesucristo encontramos el verdadero amor, la verdadera esperanza, el verdadero gozo. Solamente en el Señor. Uno está en el hogar, ese ambiente cambia. Que por ejemplo, hermano, usted tiene su celular y su esposa le quiere ver algo, hermano, no tiene por qué tener miedo, porque que nada debe, nada teme. Hoy en día, hermano, pone unas claves que parecen garabatos de niños de kinder. Le hacen una. Hay otra vuelta que le ponen la huella del pie. Para tener privacidad. ¿Qué privacidad, mi hermano? El que nada debe, nada teme, pero cuando la presencia de Dios está en el hogar, hasta eso cambia. Hay confianza en el matrimonio. Mi esposa sabe la clave de mi teléfono y mi teléfono no tiene clave porque a veces se marca solito los números. Entonces tuve que ponerle un patrón porque cada vez decían aló, aló. Yo no he llamado a nadie, tuve que ponerle patrón para poderlo, que no se me marque la llamada. Pero la clave que tiene mi teléfono, el patrón que tiene, mi esposa lo sabe. Y cuando a veces alguien me escribe, me llama, le digo, mírame quién me escribió. Porque eso hace la presencia de Dios. Que haya confianza en nosotros. Hermano, que no haya nada que usted tema. Ay, que iba a coger el teléfono. Ay, ahora sí no puede dormir porque cogió el teléfono. ¿Qué habrá visto? Porque cuando la presencia de Dios está en la casa, hermano, hasta eso cambia. Amén. El matrimonio, los hijos, hermano, Dios trae bendición en el hogar. Cuando la gloria de Dios está en nuestra casa, el hogar se transforma en un Edén. Amén. Se ha leído el Génesis cuando el Edén fue creado antes del pecado. Adán y Eva pasaban por el huerto del Edén. Tenían todo, hermano. Había paz. No había suegra. Vivían felices. Así se convierte el hogar, hermano, cuando la presencia de Dios está en nuestra vida. Vivimos en paz, en tranquilidad. Hermano, cuando usted tiene la presencia de Dios, Dios renueva nuestro corazón. Y dice la Biblia que nos da un corazón de carne, cambiando por ese corazón de piedra que teníamos. Que éramos duros para escuchar la palabra. Éramos tercos para escuchar la palabra. Nos hablaban de Dios y nos burlábamos a veces de los cristianos. Nos burlábamos de los hermanitos. Y decíamos que eran locos, hermano, que se van a alocar leyendo la Biblia. Hermano, tengo 20 años leyendo la Biblia y no me he alocado. Porque cuando tú, hermano, cambias tu corazón, cuando Dios viene a tu vida, Dios cambia ese corazón de piedra en un corazón de carne y hace la diferencia en nosotros. Y Dios no lo que cambia de religión, sino lo que a Dios hace es cambia de vida y nos da un nuevo rumbo, una nueva oportunidad de poder llegar a su presencia. Amén. Eso hace la presencia de Dios cuando llega a nuestra casa, a nuestra vida. Ahora, mi hermano, ¿qué sucede cuando la gloria de Dios no está en nuestra casa? ¿Qué sucede, hermano, si hacemos lo que hizo David, rechazar el arca del pacto? Hermano, nos conformamos, hermano, y somos conformistas en las cosas. Hermano, dejamos de ser transformados. Solo queda, hermano, nosotros en ser una persona religiosa, que nos gusta escuchar la palabra, nos gusta venir a la iglesia como un amuleto, como un fetiche, pero no hay transformación. No hay compromiso. Venimos a la iglesia porque muchas veces queremos pedir una oración y a veces la oración la usamos como un amuleto.
Porque hermano, podemos hacerte 1000 oraciones, pero si no hay cambio en tu corazón no va a suceder nada. Cuando la presencia de Dios llega a tu vida, a tu hogar, en nuestra vida, en nuestro corazón, tiene que crear transformación. Porque cuando tú y yo, hermanos, solo no somos conformistas, somos un religioso más. Amén. Entonces, cuando la presencia de Dios no está en la casa, crea conformismo y crea en nosotros ser religiosos. Y solamente abrimos la Biblia cuando venimos a la iglesia. Escuchamos historias de muerte en Guaquillas y compramos el periódico o vamos al periodista que más publica y comenzamos a leer con detenimiento cómo se llama, hermano, la persona que murió. A veces cuando hay transmisiones de cuando alguien fallece, hermano, comienza la gente a decir el nombre. La gente quiere saber el nombre rapidito, ¿quién es? ¿Cuántos saben los nombres de los apóstoles? Hermanos, cuando usted y yo no tenemos la presencia de Dios en nuestra casa, somos religiosos más. Hermanos, y nos conformamos en solamente que en la Biblia solo se habla en la iglesia y no en nuestra casa. Y no solamente abramos la Biblia, sino que pongamos en práctica lo que en ella aprendemos día a día cuando la leemos. Amén. Cuando no está la presencia de Dios en nuestra casa, perdemos la fe. Cuando en una casa no hay fe, entonces el motor generador de la vida es la razón de uno mismo. Entonces existe, hermano, la ausencia del mover de Dios y la gloria de Dios no puede manifestarse. La ausencia, hermano, también de amor, existencia de afanes. Cuando en la casa, hermano, no reina Dios, entonces abunda todo lo contrario a Dios. Escasez, afanes, engaños, mentiras y rebeldía. Cuando la presencia de Dios no está en la casa, todo esto, hermano. Por eso mucha gente dice, es que me quiero ir a Estados Unidos porque dice que la gente le está yendo bien por allá. Es la voluntad del Señor. ¿Le has preguntado a Dios si es su voluntad de que te vayas para allá? ¿Le has preguntado si a Dios, si es la voluntad de Él irte a otro lado? Hermanos, si Dios, hermano, no va con nosotros, no se mueva a ningún lugar. Porque solamente en su presencia encontramos bendición y donde quiera que estemos. Podemos estar en otro país o en este pueblo pequeño, pero donde Dios te pone, ahí te va a bendecir. Amén. Por eso cuando la presencia de Dios no está en la casa, hermano, lo que reina es el afán. Y se afanan, hermano, por lo que está pasando. Y se afanan por lo que está sucediendo. Y se afanan, hermano, por cualquier cosa. Y comienzan a endeudarse y crean preocupación. Y, hermano, comienzan a tener una paso a paso yendo para atrás. Por la ausencia de Dios en la casa. Hermanos, es un gran peligro estar fuera de la presencia de Dios. Nos arriesgamos que el pecado puede alcanzarnos. Porque en la presencia de Dios, hermano, no hay pecado. Cuando comenzamos a alejarnos de su presencia, comenzamos a ver el pecado con agrado. Lo comenzamos a ver, hermano, con ojos agradables. Y comenzamos a ver los negocios ilícitos con cosas agradables. Y comenzamos a ver a la mujer que no es nuestra mujer con ojos agradables. Porque la ausencia de Dios, hermano, crea que el pecado crezca. Hermanos, es importante entender que cuando la presencia de Dios no está en la casa, el pecado comienza a abundar. Comienzan a ver las peleas, los pleitos, y se pelean por cualquier cosa. Y se discute por cualquier cosa. Y se pelea en la familia por cualquier cosa. Hermanos, algo que tenemos que entender, mi amada iglesia, si la presencia de Dios está en tu casa, créeme lo que cualquier batalla, cualquier dificultad que estemos pasando, Dios tiene cuidado de ti. Amén. Dios tiene cuidado de ti. Cuenta la historia que Jesús narraba de la oveja perdida. Dice que habían 100 ovejas, pero una se descarrió. Y el pastor dejó las 99, fue por la que se perdió. ¿Sabe por qué se perdió esa oveja? Porque salió del redil del pastor. Cuando tú y yo salimos de la cobertura de Dios, estamos solos.
Estamos en peligro. Pero cuando estamos dentro del redil del Señor, cuando el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, nos pastorea, hermano, las cosas nos van a ir bien. No sabemos en qué momento, no sabemos si va a ser así de rápido o va a demorar, pero la garantía es que te va a ir bien cuando estamos dentro del redil del Señor, dentro de su presencia. Amén. Así que, hermanos, no te apartes de Él. No veas el pecado con agrado. No veamos, hermanos, las cosas fáciles, porque mucha gente, la gente se aparta por ver las cosas fáciles. Se mete, hermano, en cosas con tal de recibir dinero rápido y sale perdiendo el doble a veces de lo que necesitaban, porque a veces comenzamos a poner los afanes en otras cosas y no en las cosas de Dios. Hermano, toda decisión que he tomado con mi esposa como familia, siempre hemos buscado siempre la dirección del Señor. Y créalo, mi hermano, que todas las decisiones que hemos tomado con su dirección, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha protegido, Dios nos ha guardado. Hermano, Dios nos ha bendecido de gran manera. A veces me sorprendo por las cosas que suceden en mi vida, hermano, pero yo solamente sé que no es por mi sabiduría, sino porque la presencia de Dios, cuando está en la casa de alguien, Dios comienza a bendecirte. Cuando ves la presencia de Dios en tu familia, Dios comienza a bendecirte. Por eso, hermano, es importante que la presencia de Dios esté en nuestras casas. Hermano, la Biblia registra que cuando el arca de Jehová o la presencia de Dios se estableció en el monte de Sión, Obed-Edom fue uno de los principales porteros y guardas del templo. Él sirvió a Jehová y su descendencia también. Quiero que vaya un momento al primer libro de Crónicas, capítulo 26. Ya vamos a concluir, amada iglesia. Primer libro de Crónicas, capítulo 26. Versículo del 4 al 6. Dice así, primer libro de Crónicas. No sé si su Biblia tiene un título arriba en el capítulo 26, pero el mío dice Organización de los porteros. Mire, el templo ya fue construido, donde iba a reposar el arca del pacto o la presencia de Dios. Y iban a escoger a las personas que iban a estar ahí en esa arca, en ese templo o en ese lugar. Y las personas que escogieron, hermano, entre ellas estaba, mire lo que dice el versículo 4. Los hijos de ¿quién? De Obed-Edom, Samías, el primogénito, Josabac, el segundo, Joa, el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Versículo 6. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Cuando comenzaron a escoger a las personas que se iban a quedar en el templo para cuidar el hermano del arca del pacto, la Biblia nombra que Obed-Edom también estaba ahí. Y no solamente estaba él, sino también su descendencia. Estaban sus hijos, porque él había enseñado que cuando él aceptaba la presencia de Dios en su casa, aún su familia, su descendencia iba a cambiar. Porque cuando la presencia de Dios llega a la familia, hermano, la presencia de Dios cambia aún no solamente a nosotros, sino también nuestra descendencia. Y dice el versículo 6, hermano, termina diciendo: hombres esforzados, hermano, y valerosos. Así eran considerados los hijos de Obed-Edom, por haber recibido la presencia de Dios en su casa. Amén. Hermano, abrir el hogar como altar de adoración garantiza que el Señor nos usará con poder y le dará, hermano, a nuestra descendencia un bello lugar, hermano, de servicio para la gloria del Señor. Nuestra mejor herencia a nuestros hijos no es una casa, no es un carro. Es poderle dejar la palabra de Dios para que ellos tengan temerosos de Él y puedan progresar y no, hermano, y sean prosperados y bendecidos por el Señor. Es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, porque una casa, hermano, la pueden llevar cualquiera, pero la salvación solamente la obtenemos a través de Jesucristo. La mejor herencia que podemos dejar a nuestra descendencia
es la presencia de Dios en nuestra familia. Amén. Entonces, hermano, al abrir el hogar a la presencia de Dios, a la oración como lo hizo Obed-Edom, hermano, nuestra descendencia va a ser bendecida. Mire, hermano, Obed-Edom logró en 3 meses lo que no había logrado en toda su vida. Obed-Edom en 3 meses logró lo que no había logrado toda su vida. Yo no sé, hermano, en qué has estado intentando tú progresar. Yo no sé, mi hermano, en qué has estado buscando tal vez a Dios. Yo no sé, hermano, en qué has estado poniendo tu matrimonio. Muchos han buscado la brujería, hechicería, hermano, pactos. Pero, hermano, no vas a encontrar la bendición ahí. Obed-Edom encontró, hermano, en 3 meses lo que no pudo encontrar toda su vida. Muchas veces cuando buscamos en el lugar equivocado es cuando, hermano, caemos y tropezamos. Pero el día que usted y yo buscamos en Dios, comenzamos a ver la bendición, comenzamos a ver la prosperidad, comenzamos a ver nuestros hijos cambiados, comenzamos a ver matrimonios diferentes, comenzamos a ver sanidades en nuestra familia. Solamente lo encontraremos cuando ponemos en primer lugar a Dios en nuestra familia. Y de esa manera podemos ver su gloria, podemos ver su poder. Podemos ver, hermano, la manifestación de su presencia en nuestra vida cuando hacemos como Obed-Edom y recibimos la presencia de Dios en nuestra casa. Pero, mi hermano, tenga algo en cuenta. La presencia de Dios hay que cuidarla, hay que preservarla, hay que alimentarla. Amén. ¿Y cómo la preservamos? ¿Cómo la cuidamos? Dice, hermano, ¿y cómo puedo ser yo? Levante un altar de oración en su casa. ¿Cuántos antes nos reunimos para hacer fiestas? ¿Cuántos antes nos reunimos para contar chistes? ¿Cuántos antes nos juntamos para jugar casino? Ahora, ¿por qué nos va a dar vergüenza poder reunirnos para poder compartir la palabra? ¿Por qué nos va a dar, hermano, vergüenza poder compartir con nuestra familia, con nuestros vecinos, la palabra de Dios? Porque aún la gente te va a buscar a ti por un consejo, porque sabe que en ti hay algo diferente. Hermano, el día de ayer uno de mis familiares, hermano, fue a buscarme para pedirme un consejo. Me sorprendió su presencia en mi casa y me dice y esa persona me decía, quería hablar contigo porque yo sé que tú buscas a Dios y hay algo diferente en ti. La gente cuando ve algo diferente en ti, cuando ve la presencia de Dios, va a buscarte por un consejo porque ve que le puedes guiar de una forma correcta. Cuando tú buscas a Dios, hermano, aún va a ser consejero de muchas personas. Es por eso que es importante que la presencia de Dios sea llegando a nuestra vida, que la presencia de Dios, hermano, sea llenando nuestro corazón, para que de esa manera podamos ver la bendición en nuestra casa. Hay que cuidar esa presencia. Hermano, cuidemos esa presencia de Dios. Tengamos cuidado lo que nuestros teléfonos están, hermano, activándose. Tengamos cuidado con lo que nuestro internet nos está promocionando. Tengamos cuidado con conversaciones indebidas de las cuales no tenemos que estar, hermano, entrometidos. Tengamos cuidado, hermano, con lo que a veces cae como correos, hermano, y usted comienza a ser tentado a hacer algo malo. Tengamos cuidado con meternos en cosas indebidas, mi hermano, porque el enemigo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando la presencia de Dios está en tu vida, cuando la presencia de Dios está en tu hogar, hermano, nada ni nadie puede apartar de su amor. Mire, la Biblia dice que en el tiempo de Moisés, cuando el espíritu de muerte estaba, hermano, rondando sobre Israel, sobre Egipto, perdón, hermano, ¿qué pasaba? Dios le dijo a Moisés, marca los marcos de las puertas y las ventanas con la sangre del cordero. Y cuando el espíritu de muerte vea esa señal, no entrará a tu casa. Cuando la presencia de Dios está en tu hogar, hermano, cualquier pecado que quiera entrar, va a ver que en tu casa no hay autorización para que él entre. Porque la presencia de Dios dice que va a comenzar a ahuyentar. La Biblia dice, hermano, Dios se ha exaltado y sus enemigos son esparcidos. En la casa donde se alaba a Dios, en la casa donde se bendice a Dios, en la casa donde se obedece a Dios, hermano, el enemigo no tiene arte ni parte. Dice, este no es mi lugar, aquí no puedo entrar, tengo que irme a buscar otro lugar porque sé que aquí está la presencia del Señor. Amén. Por eso es necesario cuidar esa presencia, hermano. Obed-Edom, hermano, cuando ya David escuchó que la casa de Obed-Edom había sido bendecida, dijo, bueno, voy a traer la presencia de Dios hacia mi casa, porque Obed-Edom ha sido bendecido. Pero dice la Biblia que Obed-Edom siguió la presencia de Dios
porque sabía que solamente